Bienvenidos. En esta clase se describen los circuitos rectificadores de onda completa y circuitos multiplicadores. Entonces, continuando con el capítulo 1, circuitos con diodos. La clase anterior, el día miércoles por la tarde, el último circuito que se analizó es el circuito que se muestra y habíamos realizado el análisis correspondiente para un rectificador de onda completa en el cual se utiliza un transformador con punto medio. Para ese rectificador hemos determinado el voltaje de salida en la resistencia RL y hemos observado que el voltaje de salida tiene la forma que se muestra en la gráfica, en la última gráfica en la parte inferior para PO, y esa forma de onda hemos dicho que corresponde a la salida de un rectificador de onda completo, donde los pulsos negativos suben a la parte superior y solo tenemos pulsos positivos correspondientes a pulsos positivos y negativos de la señal de entrada. Y también hemos dicho que la corriente de salida, considerando la ley de Ohm en RL, que IO tendría la misma forma que el voltaje de salida. Entonces, lo que continúa realizar continuando el análisis, tenemos que determinar los parámetros de este rectificador. Considerando este análisis, a continuación vamos a realizar el cálculo de los parámetros del rectificador de onda completa mostrado con anterioridad. Podemos representar mediante la serie de Fourier la forma de onda de la corriente de salida con la ecuación que se muestra en la pantalla, con esta ecuación. Entonces IO sería igual a 2 veces IO máximo sobre pi más sumatoria de n igual a 1, 2, 3 hasta infinito de 4 por IO máximo coseno de 2n por WT dividido entre pi por 1 menos 4n al cuadrado. Esta ecuación ustedes lo pueden encontrar en cualquier texto que describa las series de Fourier. Si quieren consultar transformadas de Fourier o series de Fourier en el internet, colocan y representación de una onda rectificada, de una onda completa, un rectificador de la salida de la señal de un rectificador de onda completa, y les va a dar esta ecuación. Entonces, a continuación, considerando esta ecuación, vamos a determinar los parámetros de este rectificador. El primer parámetro eran los valores de corriente continua y voltaje continuo en el rectificador. Entonces, para eso vamos a calcular los valores de ICC y BCC. Entonces vamos a decir para ICC. Entonces continuamos con nuestro análisis. Decimos para ICC primero, la corriente en continua en la calle. Y recordando la definición de ICC, jóvenes, ICC era igual a, en circuitos ustedes han llevado esta expresión, han analizado, o sea, es el valor medio, ¿no? 1 sobre T, integral de 0 a T de la corriente de salida. Entonces hay que evaluar esa integral adecuando a la forma de nuestra señal. Vamos a decir que esto va a ser igual a, como mi señal, jóvenes, la señal analizada hace un momento, esta señal en esta parte lo podemos representar como una señal senoidal, que sería PO máximo seno de WT, pero en este intervalo no podemos representarlo como sería una señal senoidal desfasada 180 grados. Entonces, pero podemos decir que la misma señal se repite 2 veces entre T medios y T. Entonces vamos a representar de la siguiente forma la señal. Entonces esta integral entre 0 y T lo expresamos de la siguiente forma. Decimos, entonces esto va a ser igual a 2 veces 1 sobre T integral de 0 a T medios, IO sería igual a IO máximo seno de WT DDT. Entonces estamos acá integrando solo en el periodo de 0 a T medios. Como se repite de T medios a T, entonces solo lo multiplicamos por 2. Entonces esa sería la justificación para utilizar esa expresión. Entonces evaluando, ahora ICC va a ser igual a IO máximo puede salir de la integral, sería 2 veces IO máximo sobre T por integral de seno de WT, sería menos 1 sobre W por coseno de
WT evaluado entre 0 y T medio. Entonces, esto sería por evaluando y reemplazando el valor de W, diríamos, entonces la corriente ICC va a ser igual a menos 2 pi o máximo dividido entre T, pero W es 2 pi dividido entre T mayúscula, y coseno evaluado entre los límites sería 2 pi sobre T por T medios menos coseno de 0, esa sería la integral que hay que evaluar. Simplificando términos, diríamos, acá simplificamos T con T, 2 con 2, y aquí también T con T, 2 con 2, coseno de pi sería igual a menos 1, y coseno de 0 grados sería 1, aquí tenemos menos 2, entonces tendríamos esta integral, menos con menos va a ser positivo, sería igual a 2 veces I o máximo sobre I. Ese sería el valor de ICC. Podemos observar que este valor es calculado con el procedimiento que se sigue, es igual a este valor. De la serie de Fourier, IO es igual a 2 IO máximo sobre pi. Y esa componente sería la componente en continua, el valor medio. Al calcular el valor medio tenemos ese valor. Entonces, si tenemos una señal expresada según la serie de Fourier, el valor constante va a representar el valor en DC para el voltaje y la corriente. Podríamos utilizar directamente esa ecuación. Pero si nos recuerdan el valor de la ecuación en series de Fourier, lo integran y calculan el valor medio con el procedimiento que se está mostrando. ¿Alguna consulta, jóvenes, con relación al procedimiento que hemos seguido? ¿Podemos continuar? Ya. A continuación tendríamos que calcular BCC. Entonces, como en el análisis que se realizó para el rectificador de media onda, decimos para BCC. BCC lo vamos a calcular como el producto de ICC por RE. Entonces, en este caso, BCC sería igual a ICC es igual a 2 veces IO máximo dividido entre pi por RE. Entonces ya tendríamos el valor de BCC. El segundo parámetro, si recuerdan la clase anterior, es el cálculo de la potencia en continua. El segundo parámetro sería PCC, la potencia en continua, que vamos a calcularlo como el producto de ICC por BCC. Entonces, reemplazando en esta ecuación los valores de ICC y BCC, sería igual a 4 por IO máximo al cuadrado dividido entre pi al cuadrado por RE. Entonces, ese sería el valor de BCC. Entonces, ya tenemos el valor de la potencia en continua a la salida. El tercer parámetro, jóvenes, si recuerdan, es la potencia en alterna en la carga. En este caso tendríamos potencia en AC, lo vamos a calcular, hemos indicado la clase anterior, como el producto de I eficaz al cuadrado por RD más RL. Seguimos utilizando RD más RL porque para pulso positivo y para pulso negativo en el circuito, jóvenes, siempre va a haber un diodo polarizado en directo. Para pulso positivo, como hemos indicado, va a estar el diodo 1 para pulso positivo, entonces para señal alterna estará presente su resistencia dinámica, y para pulso negativo va a estar presente el diodo 2. Entonces, para señal alterna estará presente su resistencia dinámica, una resistencia dinámica nada. Entonces, diríamos, utilizando esta ecuación calculamos la potencia en AC, pero para este cálculo tendríamos que determinar la corriente eficaz. Entonces, de la ecuación para calcular la corriente eficaz que ustedes conocen, esto sería igual a raíz cuadrada de 1 sobre T integral de 0 a T de la corriente de salida al cuadrado de dt. Considerando esta ecuación, vamos a calcular la corriente eficaz. Pero nuevamente, considerando el mismo análisis que hemos realizado para el cálculo de ICC, vamos a representar la señal de salida con una función senoidal entre 0 y t, y lo vamos a multiplicar por 2, esa integral. Es lo que estamos indicando. Entonces, esto sería igual a 1 sobre t, 2 veces integral de 0 a t medios de IO cuadrado de dt. Entonces, como la señal senoidal se repite entre 0 y t medios, como en el caso anterior, esa sería mi ecuación, raíz cuadrada. Entonces, reemplazando los valores de IO, como vamos a representarlo con una señal senoidal, esto sería igual a la raíz cuadrada de 2 sobre t integral de 0 a t medios IO máximo al cuadrado seno
cuadrado de WT DDT, todo esto en raíz cuadrada. Sería esa la ecuación. Nuevamente vamos a recurrir a la identidad trigonométrica donde seno cuadrado, anterior clase alguien corrigió esta ecuación, es igual a 1/2 menos 1/2 coseno de 2 veces WT. Voy a expresarlo de esa forma. Entonces acá tendríamos que esto es igual a 2 veces I o máximo al cuadrado dividido entre T. Podría salir de la raíz, pero lo voy a mantener ahí. Integral de 0 a T medios, integral de 0 a T medios de 1/2 menos 1/2 coseno de 2 veces WT DDT. Todo esto en raíz cuadrada. Entonces, acá, jóvenes, al realizar la integral de la función coseno de 2 veces WT, se los dejo como tarea para ustedes. Esta integral va a ser igual a 0 y vamos a quedarnos con la ecuación donde la cociente eficaz va a ser igual a I o máximo, lo voy a sacar de la raíz cuadrada, saldría como I o máximo nomás, 2 sobre T, 1/2 sale de la integral, quedaría integral de 0 a T medios de DDT. Todo esto en raíz cuadrada. Voy a poner raíz cuadrada. Pero la integral de este término va a ser igual a T medio, ¿no? T medio. Entonces, simplificando términos, diríamos 2 con 2, T con T, me quedaría en la raíz 1 sobre raíz de 2. Tal que, entonces, voy a decir, la cociente eficaz va a ser igual a I o máximo dividido entre raíz de 2. Esa sería la ecuación para calcular la cociente eficaz. Por casualidad o por resulta que se parece a la ecuación que utilizábamos para señales senoidales, el valor máximo sobre raíz de 2 para este caso. Entonces, con ese valor calculamos la potencia en continua y decimos entonces, la potencia en alterna. Entonces la potencia en alterna PAC, como es el producto de I eficaz al cuadrado, entonces I eficaz al cuadrado sería I o máximo al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería 2 multiplicado por RD más RE. Entonces esa sería la ecuación para calcular la potencia en alterna en el circuito. El cuarto parámetro, ahí tuvieran alguna observación, jóvenes, antes de pasar al cuarto parámetro, alguien tuviera alguna observación. Nadie tiene observaciones, jóvenes. Calculamos como cuarto parámetro el rendimiento del circuito. Como todos rendimientos, potencia de salida dividido entre potencia de entrada y por 100 para calcularlo en porcentaje. Como en este circuito lo que se busca es obtener un voltaje continuo de salida y una corriente continua de salida, entonces el rendimiento será potencia en continua dividido entre potencia en alterna por 100. Reemplazando los datos calculados para este problema, diríamos potencia en continua es igual a 4 por I o máximo al cuadrado dividido entre I al cuadrado por RL, y la potencia en alterna es el último valor calculado. Entonces aquí tenemos I o máximo al cuadrado dividido entre 2 por RD más RE. Simplificando términos comunes y multiplicando extremos con extremos y medios con medios, aquí falta por 100. Entonces el rendimiento para este circuito va a ser igual a 2 por 4, 8 dividido entre pi al cuadrado por 100 multiplicado por RL dividido entre RD más RL. Entonces con fines didácticos RL lo voy a bajar a dividir. Entonces tendríamos acá 1 dividido entre RD sobre RL más 1. Esa sería la expresión. Ahora, por favor, les ruego multiplicar 8 por 100 y dividirlo entre pi al cuadrado para determinar el rendimiento. Entonces sería 800 dividido entre pi al cuadrado, 81,06, así podemos anotar. Entonces el rendimiento en porcentajes es igual a 81,06 por 1 dividido entre RD dividido entre RL más 1. Esa sería la expresión para calcular el rendimiento. Va a depender del valor de RD en el circuito y el valor de RL. RD sabemos calcularlo, recuerdan la resistencia dinámica en polarización directa, y RL será la carga que se va a conectar. Entonces con esa ecuación podemos calcular el rendimiento. Pero podríamos calcular el rendimiento máximo. El rendimiento máximo lo vamos a determinar cuando esta relación de RD sobre RD sea muy pequeño
RL muy grande. Entonces, si la relación entre RD sobre RL tiende a 0, ahí vamos a obtener el rendimiento máximo de mi circuito en porciento, y esto sería igual a 81,06%. Ese sería el rendimiento máximo de mi circuito. No sé si se acuerdan el cálculo del rendimiento máximo de un rectificador de media onda, la clase anterior, era de aproximadamente el 40%, y indicábamos que más de la mitad de la señal alterna de entrada se pierde y solo se obtiene el 40%. Con el rectificador de onda completa el rendimiento sube a 81%. Entonces este parámetro me permite comparar los dos rectificadores e indicar que el rectificador de onda completa tiene un mayor rendimiento. Pero en este circuito, a diferencia del circuito del rectificador de media onda, ahora se utiliza dos diodos, como se muestra en el circuito que se analizó la clase anterior. Pero un diodo más hay que aumentar, pero los diodos no cuestan mucho. Desde un boliviano hasta 5 bolivianos o 10 bolivianos un diodo que no es mucha corriente. Pero aquí también hay que tomar en cuenta que se necesita un transformador con punto medio. Ya va a ir aumentando el precio de mi fuente, ¿no? Sin rato de diseñar una fuente de tensión continua. Además del diodo 2, hay que aumentar el transformador, hay que modificar su diseño. Entonces, pero el rendimiento de mi circuito aumenta al 81%. ¿Alguna observación, jóvenes, acá en el cálculo del segundo parámetro? El cuarto parámetro, ¿está claro? ¿Podemos seguir? Ya. Entonces, calculemos el quinto parámetro, que era el factor deslizado. Entonces decimos quinto parámetro, factor deslizado. Para el factor deslizado acá hemos deducido una ecuación. No sé si se acuerdan, la ecuación era de la siguiente forma. Decía cociente eficaz dividido entre ICC todo elevado al cuadrado menos 1 raíz cuadrada. Entonces solo vamos a utilizar ya esta ecuación que se dedujo en la clase anterior. Y vamos a reemplazar la cociente eficaz calculada y el valor de ICC. Entonces ustedes pueden utilizar también en el examen, jóvenes, si les doy un circuito y les pido calcular su factor deslizado, pueden utilizar esta ecuación. Entonces decimos si la cociente de salida tiene componente de continua y componente de alterna. Entonces, reemplazando datos, jóvenes, diríamos I eficaz. I eficaz es igual a IO máximo sobre raíz de 2. Y ICC. ICC es IO máximo sobre pi. Perdón, 2 veces IO máximo dividido entre pi. Todo esto al cuadrado, menos 1 sería la ecuación. Simplificando términos comunes y realizando la operación de extremos con extremos y medios con medios, entonces el factor deslizado del circuito sería igual a raíz cuadrada de, está bien si anotamos pi dividido entre 2 raíz de 2, todo elevado al cuadrado, menos 1, por favor me lo pueden calcular esa relación, ¿cuánto sale? Pero entonces voy a decir, entonces factor deslizado, para no escribir dos veces, va a ser igual a 0,48. Ese sería el valor del factor deslizado para este rectificador de onda completa. Ya habíamos indicado que el factor deslizado indica el porcentaje de alterna en el circuito. Ya habíamos dicho que sería bueno que sea menor a la unidad. Para el ejemplo, para el rectificador de media onda era igual a 1 punto algo, ¿no? 1.2 o 1.4. Era mayor a la unidad. Entonces, este valor de 0.47 nos está indicando, como es menor a 1, que la componente de alterna en este circuito es menor a la componente de continua. Entonces, en ese parámetro también mejora este circuito. Y a continuación, el sexto parámetro a calcular sería el voltaje pico inverso. Entonces diríamos, sexto parámetro, voltaje pico inverso. Para este circuito, el voltaje pico inverso sería igual a PS max. Podríamos determinar el voltaje pico inverso en nuestro circuito. Vamos a observar. El voltaje pico inverso es el voltaje que soporta en polarización inversa como máximo el circuito. En ese circuito, jóvenes, si ustedes hacen un análisis, ¿cuánto sería el voltaje pico inverso? Está bien si anotamos este valor, jóvenes. Ustedes realicen el análisis. Voltaje pico inverso va a ser igual a menos 2 veces BS máximo. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? Cualquiera de los dos circuitos podemos utilizar para determinar ese valor. En el primer circuito, ¿cuánto sería este? Como el diodo 2 está en polarización inversa, entonces este sería el voltaje pico inverso. El voltaje pico inverso sería ese voltaje ahí, el
diodo 2. Si observamos jóvenes, en este circuito aquí tendríamos Bs máximo. Este sería mi punto de referencia, el punto de color rojo, jóvenes, y el punto de color azul que estoy volviéndolo más grande. En el diodo 2, jóvenes, entre el punto negro, el punto rojo y el punto azul, el voltaje que vamos a tener sería 2 veces Bs max, el máximo valor. Pueden observar que va a estar respecto de tierra, y como el diodo 1 es cortocircuito en el modelo de diodo ideal, entonces a el diodo 2 en polarización inversa como máximo va a llegar la suma del voltaje de Bs máximo más Bs máximo. Acá, entonces el voltaje pico inverso sería igual a 2 veces Bs max. ¿Están de acuerdo con ese análisis, jóvenes? Entonces voltaje pico inverso para este circuito va a ser igual a 2 veces Bs max. Aquí vamos a anotar, ese procedimiento tiene que estar claro. Esto es igual a 2 veces voltaje del secundario max. Entonces hay que tener cuidado en ¿cómo? Como el voltaje de polarización inversa siempre va a ser negativo, jóvenes, pues está bien. Lo justo sería anotarlo así. Eso supuestamente de eso estamos con, sería menos 2 veces Bs max. Está bien, así sería la forma correcta. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes, en este tipo de rectificadores, ¿no? Si el voltaje de entrada fuera 220 voltios, un voltaje muy elevado, jóvenes, se lo pueden obtener de un transformador trifásico. Entonces el voltaje de ruptura en polarización inversa de mis diodos tendría que ser de alrededor de 600 voltios, mayor a 600 voltios, ya que el voltaje pico de un voltaje de 220 voltios, que es el valor eficaz, es aproximadamente 310 voltios. Entonces el voltaje, 2 veces voltaje pico inverso, tendría que ser aproximadamente 620 voltios. Entonces, si colocamos un rectificador con 400 voltios de voltaje pico inverso, entonces vamos a tener problemas. Se va a quemar, seguro el diodo si conectan. En el momento en el que le enchufen, le energicen, se va a quemar, porque el voltaje de ruptura es menor al voltaje máximo en polarización inversa. Se conecta en ese punto, jóvenes, ¿tuvieran alguna observación? El séptimo parámetro, que se los voy a dejar a ustedes que hagan este análisis, jóvenes. La regulación, recuerdan, se define regulación mediante la siguiente expresión. Regulación era BSC sin carga, el voltaje en continuo sin carga, menos BSC a plena carga, dividido entre BSC a plena carga. Y la regulación para este circuito, jóvenes, va a ser igual a RD dividido entre R, siguiendo el mismo procedimiento realizado en la clase anterior. En este punto, jóvenes, ustedes pueden realizar este análisis o quieren que lo complete. Entonces, considerando el circuito, cuando el pulso es positivo, 1 Bs positivo o 2 Bs negativo, siempre, jóvenes, para el caso 1 o el caso 2, para el pulso positivo o pulso negativo, un diodo está en polarización directa y el otro está en polarización inversa, y a través del diodo 1, cuando voltaje en secundario es positivo, circula la corriente, y cuando voltaje es negativo, a través de diodo 2. Entonces, para AC podemos representar el siguiente esquema circuital. Podemos considerar, aquí vamos a poner, entonces tendríamos una resistencia dinámica considerando el primer circuito, y esto se iba a tierra, ¿sí? Luego tendríamos RL, que también se va a tierra, RL, y aquí teníamos más menos R. Entonces ese sería mi circuito para AC cuando el diodo esté polarizado en directo. Para pulso positivo, para pulso negativo, igual un circuito similar se va a formar. Entonces, ¿esto para qué necesitamos? Porque necesitamos calcular, veo, voltaje BCC con carga y sin carga. Recuerdan, hemos calculado BCC en el punto 1, BCC era igual a 2 veces IO máximo por RL dividido entre pi. Entonces, en esta ecuación necesitamos calcular IO máximo. Esta sería BCC a plena carga, va a ser el valor porque está RL presente. Entonces, esta sería BCC a plena carga. ¿Sí? Nomás lo voy a poner a plena carga. Entonces, para poder evaluar el valor de esta ecuación cuando RL tiende a infinito, necesitamos calcular IO max. Para eso, en el circuito que hemos considerado, vamos a decir, si aquí tenemos más o menos IO máximo para los valores máximos, en este circuito circularía IO max. Entonces, en el circuito, decimos, aplicando ley de
ley de tensiones de Kirchhoff. En el análisis del circuito hay que determinar IO máximo en ese circuito J. Está bien si escribo esta ecuación directamente, como es un circuito muy sencillo y no quiero perder mucho tiempo en ese análisis. IO máximo sería igual al voltaje O máximo dividido entre RD más RL. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Para ese circuito. ¿Sí, no ven? Entonces, ese valor hay que reemplazar en la ecuación de BCC. Entonces, ya tendríamos BCC va a ser igual a BCC, sería igual a, ahora en lugar de IO máximo, entonces tendríamos 2 veces IO máximo dividido entre pi por RL dividido entre RD más RL. Entonces esto por 1, RL lo voy a llevar al denominador, entonces sería RD dividido entre RL más 1. Entonces este es el BCC a plena carga. Y BCC sin carga, jóvenes, sería el valor de cuando, en esta ecuación, cuando RL tiende a infinito, obtendríamos BCC sin carga, ¿sí? Sí, perdón, aquí, ¿no? Les da sol, gracias, sé que no estoy solo en la clase, entonces tendríamos VO máximo. Ese valor hemos determinado. Ahora sí, ¿no, jóvenes? Entonces, en esta ecuación podemos determinar el valor, esa sería la ecuación para calcular BCC a plena carga, y BCC sin carga sería el caso cuando RL tiende a infinito. Entonces, acá lo voy a anotar, jóvenes. BCC sin carga sería igual a 2 veces VO máximo dividido entre pi cuando RL tiende a infinito. Entonces ya tenemos BCC a plena carga dada por la última ecuación. Esta sería BCC a plena carga y BCC sin carga. Reemplazando estas dos ecuaciones en la ecuación de la regulación, ustedes ya pueden determinar RD, que la regulación es igual a RD sobre RE. Esa parte era la parte complicada. Se los voy a dejar a ustedes que reemplacen esos valores en la ecuación de regulación, en esta ecuación. Entonces, ese sería el análisis para los cálculos de parámetros del rectificador de onda completa con transformador con punto medio. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna observación antes de pasar al siguiente análisis? ¿Podemos seguir? Gracias. Entonces ahora vamos a analizar el rectificador de onda completa tipo puente, otro tipo de rectificador, solo que acá ya, porque la construcción de un transformador con punto medio puede ser más laborioso y aumentar el costo de fabricación de mis fuentes, entonces vamos a ver cómo podemos diseñar un rectificador de onda completa, pero a diferencia del circuito anterior, ahora vamos a necesitar 4 diodos, pero es más fácil comprar 2 diodos más que hacer un rediseño del transformador, adicionando un devanado más para generar el punto medio. Entonces, ese es el circuito, jóvenes, que de un rectificador de onda completa con denominado tipo puente. Utiliza 4 diodos, diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Esos serían los 4 diodos. Y el voltaje de salida nuevamente se obtiene en la resistencia RE, en esa resistencia. Entonces, ahora considerando que el voltaje en el secundario tiene pulsos positivos y pulsos negativos, como se muestra en la gráfica, en un periodo igual a T, que sería el periodo igual a T, en un periodo igual a T, se va a ir repitiendo la señal cada tiempo igual a T. Entonces vamos a analizar para un periodo y luego vamos a repetir nomás la forma de la señal para el resto de los periodos. Y como hemos realizado el análisis para los dos anteriores rectificadores, vamos a hacer tiempo 1 de 0 a T medios y tiempo 2 de T medios a T. Para el tiempo 1 el pulso de la señal es positivo, aquí estamos, jóvenes, lo he anotado, tiempo 1, y B es positivo, vamos a determinar qué diodos se polarizarían en directo. Entonces, en nuestro análisis diríamos lo siguiente: si se aplica un potencial positivo en este terminal del transformador y un potencial negativo en este terminal del transformador, entonces los diodos 1, 2, 3 y 4 tendrían las siguientes caídas de tensión. Como en esta parte hay polaridad positiva y aquí polaridad negativa, entonces tendríamos más menos acá, aquí más menos, acá también más menos y aquí más menos. Entonces con esas caídas de tensión para los diodos 1, 2, 3 y 4, ¿alguien tiene alguna observación, jóvenes? ¿Alguien dice no? Yo pienso que no es esa la caída de tensión. Considerando el potencial más menos,
en los terminales. Una vez que hemos determinado las caídas de tensión, ya podemos determinar qué diodos están polarizados en directa y qué diodos están polarizados en inversa. Entonces, en este circuito, jóvenes, el diodo que está polarizado en directa es el diodo 1, porque el ánodo es positivo y el cátodo negativo. Y otro diodo que está polarizado en directa es el diodo 3, porque el ánodo es positivo y el cátodo es negativo, pero los diodos 2 y 4 están polarizados en inversa. ¿Eso qué quiere decir? Se van a comportar como un conmutador abierto para el modelo de diodo ideal, el modelo que estamos utilizando. Entonces, está polarizado en inversa, así lo podemos representar. Entonces, la circulación de corriente será a través, seguirá el siguiente camino: sale del polo positivo, pasa por el diodo 1, pasa a través de la resistencia, generando una caída de tensión más o menos DO, en este sentido. Luego continúa y va a pasar a través del diodo 3, vuelve hasta el polo negativo. Entonces, ese sería el sentido de circulación de la corriente, generando una caída de tensión DO en la salida, que si consideramos el modelo de diodo ideal sería igual a B. Entonces, en este intervalo, lo que estamos indicando, en el intervalo del tiempo 1, S se va a reflejar en el pulso positivo, vamos a reflejarlo en la resistencia R. Y en este intervalo, para el pulso positivo, los diodos que van a estar en polarización directa son los diodos 1 y diodo 3. Podemos anotar. Ahora, ¿qué sucede cuando el voltaje Bs es negativo en el intervalo de tiempo 2? Entonces, ahora los voltajes están mal. Lo que queremos determinar es qué pasa si tenemos un voltaje más menos, invertido ahora, más en la parte inferior y negativo en la parte superior. Entonces, esos voltajes aparecerían en estos terminales, y aplicando ese potencial, los diodos se polarizan. Las caídas de tensión en los diodos sería de la siguiente forma: en el diodo 2 más menos, en el diodo 1 más menos, en el diodo 3 más menos, en el diodo 4 más menos. Entonces, buscamos qué diodos están polarizados en directa. El diodo 2, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo, entonces tendríamos que comportaría como un cortocircuito para el modelo de diodo ideal. El diodo 4 también es positivo el ánodo y el cátodo es negativo, y un cortocircuito. Pero los diodos 1 y 3, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo, entonces estarían polarizados en inversa. En este caso, estos diodos, para el modelo de diodo ideal, se comporta como un conmutador abierto. Ahora, como ya hemos determinado qué diodos están polarizados en directa y qué diodos están polarizados en inversa, podemos determinar el sentido de circulación de la corriente en mi circuito. Como sabemos, en una fuente del polo positivo sale la corriente de la parte inferior de la fuente, pasaríamos a través del diodo 2, seguimos, pasa a través de RL, generando una caída de tensión con la misma polaridad que en el intervalo de tiempo 1. La corriente continúa y pasaría a través del diodo 4 y retornaría a el polo negativo de mi fuente. Entonces, cuando la señal de entrada Bs entrega el pulso negativo, la caída de tensión va a tener la misma polaridad que en el intervalo de tiempo 1. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje negativo sube a la parte superior, y en este caso van a estar polarizados en directa los diodos 2 y diodo 4. Y para el periodo siguiente, nuevamente podemos repetir el mismo análisis. Aquí tenemos pulso positivo, los diodos 1 y diodo 3 está polarizado en directa. Para el siguiente pulso negativo se vuelve positivo, y aquí los diodos 2 y diodo 4 se polarizan directa. Entonces tendríamos esa forma de señal. Como en la salida tenemos una resistencia, esta forma del voltaje determinado va a ser también la forma de la corriente de salida. Ese sería el análisis, jóvenes, para este rectificador de onda completa, determinando la forma de onda, como hemos realizado el análisis para los casos anteriores del rectificador de media onda y el rectificador de onda completa con transformador por punto medio. ¿Alguna observación? ¿Podemos seguir con el análisis? Ya. En esta parte, jóvenes, acá, para no olvidarme, he hecho un gráfico, le he cerrado en un círculo verde para que se ubiquen. Es el mismo rectificador, jóvenes, que se ha dibujado en la parte de arriba, el circuito que hemos considerado, solo que dibujado de otra forma, donde en este punto tendríamos más o menos voltaje del secundario. Como pueden observar, jóvenes, el pulso, la polaridad positiva, en este caso, está
colocar en este punto, y va el pulso positivo. Y en el circuito de arriba, este sería este punto, y está entre los diodos 1 y diodo 4. Entonces, igual aquí está a la mitad del diodo 1 y diodo 4. Y la polaridad negativa de esta fuente estaría conectado en este punto, aquí, el punto que estoy marcándolo ahora de color azul. En mi circuito, ese mismo punto tendría que ser marcado como negativo también. Entonces, y está a la mitad del diodo 3 y del diodo 4. Y también podemos observar que para mi resistencia, aquí tenemos más menos esa polaridad. Sale la polaridad positiva está conectado a los diodos, al cátodo de los diodos 1 y 2. En ambos circuitos la polaridad negativa, esta parte, está conectado al ánodo de los diodos 4 y 3, como en el circuito de la parte superior. Pero este esquema que está dibujado de color rojo, jóvenes, les recomiendo yo que cuando lo implementen en el laboratorio, armen el rectificador de onda completa tipo puente, utilizan este esquema de la parte inferior. Si quieren armarlo como el de la parte superior, puede que en el protoboard no tengan una comodidad, ¿no? Como en el caso anterior. Entonces el esquema de la parte inferior traten de presentarlo cuando armen en laboratorio. Es más fácil conectar dos diodos en serie, dos hileras de diodos en serie, y al medio conectar la señal alterna, y de los extremos superior e inferior obtener el voltaje continuo. Entonces esa aclaración está bien, jóvenes, para el laboratorio nos va a servir. ¿Podemos continuar? Entonces, a continuación tendríamos que calcular los parámetros o especificaciones de este rectificador. En este punto, jóvenes, vamos a decir lo siguiente: los parámetros del rectificador son los mismos que del rectificador de onda completa con transformador con punto medio. Los parámetros, aquí voy a anotar por si acaso, jóvenes, los parámetros de este rectificador son los mismos que para el rectificador con transformador con punto medio, el circuito analizado con anterioridad. El único parámetro que cambia es el sexto parámetro, que era voltaje pico inverso. El voltaje pico inverso ahora va a ser igual a menos ES max. Los diodos van a soportar un voltaje pico inverso igual a menos BS max. Para el circuito anterior, jóvenes, el voltaje pico inverso era igual a menos 2 BS max. En este circuito, ustedes les dejo el análisis. Los esquemas 1 y 2 pueden observar que el voltaje máximo que va a soportar en polarización inversa va a ser, por simple observación pueden observar, jóvenes, va a ser menos BS max. Ese sería el análisis. Y también pueden observar que va a existir una diferencia en el cálculo de la resistencia en polarización directa, jóvenes, del circuito equivalente, y eso se va a reflejar en algunos parámetros. Para AC, vamos a decir acá, el circuito que vamos a considerar ahora sería ese, en algunos cálculos. Entonces, jóvenes, en este circuito, a diferencia de este circuito que hemos considerado acá, esto tiene que estar claro. Este circuito que estoy encerrando con un marcador de color verde, aquí tendríamos una resistencia para AC también, una resistencia dinámica en serie con R, pero para este circuito vamos a tener, nuevamente voy a encerrarlo para este circuito, la resistencia dinámica va a ser 2 veces RD, 2 veces la resistencia dinámica del diodo. ¿Por qué? Porque se encuentran en polarización directa para el caso 1 o el caso 2, cuando el voltaje de secundario es positivo o negativo. Dos diodos en polarización directa van a estar. La resistencia dinámica tiene que considerarse 2 veces RD. Entonces, el parámetro de regulación, sexto parámetro, el séptimo parámetro, regulación, sería igual a 2 veces RD sobre RE. Así quedaría la ecuación para el parámetro de regulación. Y también para el rendimiento, N, que era el cuarto parámetro, sería en porcentaje, debido a esta variación, sería 81,06 por 1 dividido entre 2 veces RD dividido entre RL más 1, quedaría esa forma. Entonces esas serían las variantes, considerando que para señal alterna vamos a tener dos resistencias dinámicas de dos diodos polarizados en directo. Con esas modificaciones, los valores y el procedimiento empleado para calcular los parámetros de este rectificador van a ser los mismos.
que en el caso anterior. ¿Alguna observación, alguna consulta, joven? Por favor, el parámetro 6, el parámetro 7 y el cuarto parámetro, les dejo que ustedes háganlo, repitan el procedimiento en sus casas. Tal vez en el examen les puedo pedir que deduzcan esas ecuaciones. Entonces ya tienen un aviso sobre más o menos qué pregunta puedo realizar. Puedo pedirles que calculen el rendimiento de este rectificador de onda completa tipo puente. Y ustedes, jóvenes, no pueden utilizar esa ecuación. Si les digo calcule el rendimiento como fórmula, tienen que deducir la ecuación. En la materia no se utilizan fórmulas, jóvenes. Todo el procedimiento tienen que deducir las ecuaciones de todos los circuitos que vamos a plantear. Entonces, podemos continuar. Gracias. A continuación, vamos a observar cómo podemos aumentar el factor deslizado de mi circuito. Quiere decir, reducir la componente de alterna a la salida de mi circuito. En el análisis que hemos realizado, jóvenes, en el circuito, vamos a suponer que por acá le voy a adicionar un elemento para que quede más claro. Este circuito también podríamos simularlo en el laboratorio, pero en el Proteus, ¿no? Una de las clases. A ver, voy a sacarme tiempo. Ahí tenemos un conmutador, switch le voy a denominar. Entonces, PO', jóvenes, va a ser el voltaje en RL cuando el switch está abierto, o sea, es igual a 0. Entonces aquí 0 va a ser abierto, escribiremos nomás de color azul. 0 va a significar abierto y 1 para nosotros va a ser equivalente a cerrado. Entonces, si el conmutador está abierto, el voltaje que vamos a obtener le voy a denominar PO', sería el circuito que hemos analizado hace un momento, el rectificador de onda completa tipo puente. Entonces, ya sabemos que las formas de señal de salida son las siguientes. Tenemos acá el pulso positivo, donde los diodos 1 y 3 conducen, y en el pulso negativo los diodos 2 y 4 conducen. Para el negativo se vuelve a repetir lo mismo, y para el positivo y el negativo se vuelve a repetir el mismo. Entonces, jóvenes, considerando esa forma de señal, ahora, ¿qué pasaría si nosotros cesamos el switch? Para determinar BO, vamos a decir switch igual a 1, o sea, cesar, tomando como referencia la forma de la señal de salida que teníamos y considerando que ustedes saben el principio de funcionamiento de un capacitor, que básicamente lo que hace es cargarse al voltaje al cual se conecta. Entonces, la forma de señal de salida sería de la siguiente forma. Cuando se conecta el rectificador, digamos que el capacitor está descargado, entonces el voltaje de salida, cuando ese conmutador se cierra, el capacitor empezaría a cargarse hasta ese punto. Una vez que la señal empieza a disminuir, el rectificador, el capacitor, como se ha cargado, su descarga va a depender del tau, del valor del capacitor, del tau, de la constante de tiempo del circuito. Y digamos que es un poco alta, entonces se va a descargar lentamente el capacitor, y aproximadamente, vamos a hacer en el infinito se descargaría así, joven, por ahí, ¿no? Así más o menos, de forma exponencial se iría descargando, las líneas punteadas seguiría el camino. Pero como después de un intervalo de tiempo aparece el pulso negativo rectificado, entonces se va a volver a cargar el capacitor, y aparece el pulso negativo. Luego, una vez que se ha cargado, la descarga va a ser lenta nuevamente, luego se vuelve a cargar el capacitor, se descarga lentamente y así sucesivamente en intervalos de tiempo. Entonces acá el factor deslizado va a mejorar, vamos a obtener casi una señal continua con poca componente de alterna. Esa sería la forma en la cual funciona ese capacitor como filtro capacitivo junto con nuestro rectificador. Entonces, ahora, para que la señal de salida ya tenga una forma continua, el objetivo es obtener un voltaje de salida DO que tenga solo componente de DC, o sea, que sea así continuo, un valor, digamos, 12 volts. Vamos a observar, jóvenes, posteriormente que adicionando un regulador con diodo Zener, vamos a reducir aún más el rizado que se tiene en esta señal, aún incluido el filtro capacitivo. Los filtros capacitivos generalmente se conectan en paralelo, como lo estamos observando con la cara, pero también podríamos tener un filtro inductivo. El filtro inductivo se va a conectar en serie. ¿Qué es lo que estamos indicando? No solo se utilizan filtros capacitivos. Si consideramos que estos puntos son los puntos A y B, no quiero dibujar del circuito, si van a observar en los circuitos filtros inductivos se van a conectar en serie.
filtro inductivo, tendríamos que este sería RL, aquí tendríamos más menos, eso sería para filtro inductivo. Filtro inductivo generalmente se conecta en serie y el filtro capacitivo en paralelo. ¿Por qué? Porque en paralelo, jóvenes, el voltaje de esos dos circuitos es el mismo, ¿no ve? Para el primer circuito, el capacitor almacena voltaje. En este circuito, jóvenes, que estoy hallando ahí, el capacitor almacena voltaje, entonces trata de mantener el voltaje en ese circuito. Ahora, en este circuito, acá, jóvenes, el inductor almacena corriente, como ustedes saben, en forma de campo magnético. Entonces, como está en serie ya, la corriente va a ser la misma en el circuito, entonces el voltaje también va a ser el mismo. Por eso se conecta en serie el inductor y el capacitor en paralelo. En paralelo para mantener el voltaje, que es al que se ha cargado. En serie el inductor para que la corriente en serie en ese circuito sea la misma. ¿Alguna observación, jóvenes, con respecto al análisis que estamos realizando? ¿Podemos continuar? No hay mucha participación este semestre. Parece que tuvieran miedo, jóvenes. El que les habla no va a tomar represalias en contra de ninguno de ustedes si realizan observación. Más bien, yo voy a familiarizarme con sus nombres y llegado un momento al finalizar el semestre, pregunten a sus compañeros de los semestres anteriores. Si yo no los conozco, jóvenes, yo no puedo decir si son buenos o malos, si tienen la nota de 50, por ejemplo. Pero si uno de ustedes participa en las clases y constantemente realiza observaciones, yo voy a saber más o menos el nivel que tienen en la materia. Entonces llega un momento, digamos, Damián Cuellar dirá, ingeniero, yo me falta un punto, o Daniel Alejandro, ¿no? Entonces, Daniel, tú participas y he visto que siempre has estado al tanto de la materia, entonces un punto no hay problema, ¿no? Llega a 51. Pero digamos que aparece un tal José Luis Apaza que nunca participó en la clase y viene el último día de clases, ingeniero, tengo 50, pero yo no te conozco, entonces te quedas con la nota de 50, ¿no? Y porque yo no sé si sabe, no sabe, tendría que tomarle un examen y generalmente al finalizar la materia no hay tiempo para realizar examen. Entonces, joven, y participan, me conocen creo desde Física 200, y participan en la clase, yo les voy a ir colaborando al final si se trata de un punto, pero si no participan, lamentablemente yo tampoco sé cuál es el nivel de conocimiento que tienen ustedes. Por lo tanto, jóvenes, participan. Ahora continuaremos. Ingeniero, dígame. Espérame, corte. Usted ya va a estar viendo las clases que estamos pasando, ¿no? O sea, que usted lo está grabando, ¿no? Sí, esta semana, jóvenes, les comento que tuve un problema con mi máquina, lo tengo grabado, pero he tenido que instalar mis programas nuevamente. Entonces, esto de esta materia y de la materia de sistemas digitales, no he subido mis videos esta semana. Voy a subirlo, no se preocupen, este fin de semana voy a subir las 3 clases de la semana pasada y estas 3 clases de esta semana. Con la guía también, ¿verdad? Sí, hasta este fin de semana. Sí, hasta este fin de semana. Ya, entonces Ramiro Torres dice, y el auxiliar supuestamente está pasando clases o tienen alguna observación, jóvenes. ¿Cuál es el horario del auxiliar? ¿Qué día pasan clases? No pasamos clases, solo manda tienen que pasar clases. Yo voy a hablar con él, ¿ya? Pero supuestamente, ¿qué día es su horario? ¿Qué día tienen que pasar clases? Él estaba nos pidió directamente sábado. ¿Y con ese horario ustedes están de acuerdo? No decir nada, tampoco. No me puso ni una clase, solo mandó un PDF y ya, eso nomás. Yo voy a hablar con él, voy a pedirle que fije el horario, tal vez después de una de nuestras clases o antes, voy a pedir que se presente y se pongan de acuerdo con el horario. Tal vez va a mandar un formulario, le voy a pedir que mande un formulario para que haga una encuesta sobre el horario en el que él va a pasar clase. Gracias por la aclaración del auxiliar. Yo pensé que estaba desarrollando sus clases normalmente. Voy a hablar con el auxiliar. Recuerden que a pedido de ustedes, de uno de sus compañeros, nos hemos puesto de acuerdo el primer día de clases en el porcentaje de las notas y el auxiliar tiene una nota del 10%. Yo le estaba poniendo un 5%, pero a pedido de ustedes le hemos subido 10%. Entonces es importante la nota del auxiliar. Pues le voy a pedir que envíe un formulario directamente para proponer el horario de clases y con él van a resolver más ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque el audio estaba subiendo plataformas y la ROM ya envió un video de ejercicio de guión. Ya.
Ya, jóvenes, voy a pedirle que por lo menos 1 hora y media, 1 hora esté con ustedes pasando clases en línea y resolviendo consultas, ¿no?, que ustedes tienen. Está bien, ingeniero. Gracias. Ya. No se preocupen, yo voy a hablar con él, no, tampoco él se va a enojar, no va a tomar represalias, no se preocupen. Entonces seguiremos. Después de esta breve pausa, analizaremos los multiplicadores de voltaje. Por si acaso, existen distintos circuitos de aplicación. Esta es una muestra, ¿no? Se puede realizar con diodos, multiplicadores de voltaje. Se puede realizar dobladores, diseño de dobladores de voltaje, donde el voltaje de salida tendrá que ser el doble del voltaje de entrada, triplicadores de voltaje y cuatriplicadores de voltaje, como vamos en el circuito que estamos observando. Entonces, con fines didácticos, primero vamos a analizar el doblador de tensión, luego vamos a ir aumentando la complejidad del circuito. Entonces, un doblador de tensión se puede construir utilizando el circuito que se muestra acá, este circuito, donde se tiene dos capacitores, C1 y C2, y dos diodos, diodo 1 y diodo 2. Para que funcione este doblador de tensión correctamente, la señal de entrada debe ser senoidal, o sea, una señal alterna. A continuación vamos a analizar el funcionamiento del circuito considerando los tiempos en los cuales este circuito, el voltaje de entrada de este circuito es positivo y negativo. Entonces me voy a copiar para no estar dibujando los demás el circuito, solo lo voy a pegar, les digo, no pegar. Aquí vamos a ver en qué condiciones el diodo está polarizado en directa y los diodos están polarizados en inversa. Entonces ahí copio. Entonces, esperen, con fines didácticos, jóvenes, vamos a considerar el caso en un inicio, el caso en el cual el voltaje es negativo. Entonces aquí está, con fines didácticos, o sea, acá, aquí VI negativo primero, luego VI positivo. Suponemos que los capacitores en un inicio están descargados, es decir, estamos indicando qué pasa si el voltaje de entrada tiene esta polaridad, más menos, para ese circuito. Entonces, analizando el sentido de circulación de la corriente circularía así, yendo del polo positivo al polo negativo. Y la caída de tensión en el diodo 1 sería más menos. Para el modelo de diodo ideal, el diodo 1 se comportaría como un cortocircuito. Y en este intervalo de tiempo, los elementos de circuito C2 y D2 no intervienen en el análisis porque estaban descargados, recuerden, ¿no? Entonces, como el diodo 1 se cortocircuita, para el modelo de diodo ideal no llega energía al capacitor 2 y al diodo 2. Entonces esa parte nomás hay que analizar. En esa condición, jóvenes, como aquí tenemos el voltaje de entrada EI, justamente EI, con esa polaridad, el capacitor se va a cargar con esta polaridad más menos más. En ese intervalo, el capacitor se carga, a continuación supuestamente la señal cambia de polaridad. Si teníamos el pulso negativo, ahora vamos a considerar el pulso positivo, entonces decimos más menos EI, pero el capacitor C1 ya tiene una carga. Pues aquí ponemos más menos de máximo, sería la carga del capacitor 1. En esa condición, jóvenes, con esos voltajes de B máximo en el capacitor 1 y BI, con esas polaridades, la circulación de corriente sí existiría, sería esta, ¿no? Aquí circularía corriente. Entonces el diodo 2 estaría polarizado en directa porque tendríamos más menos, pero el diodo 1 estaría polarizado en inverso, tendríamos más menos. Este diodo se abre, ¿sí? Y el diodo 2 es un cortocircuito. En esa condición, jóvenes, al capacitor C2 va a llegar un voltaje máximo igual a 2 veces B máximo, considerando que BI va a alcanzar un valor máximo también. Entonces aquí la polaridad sería más menos 2 veces B máximo. Entonces acá obtenemos el voltaje 2 veces máximo, el voltaje de salida. Entonces de esa forma, este circuito, jóvenes, duplica el voltaje máximo de la señal de entrada. En el siguiente pulso negativo, el capacitor 1 vuelve a cargarse, este análisis tendríamos que realizar, y el capacitor 1 vuelve a cargarse a B máximo, y el capacitor 2 va a mantener su carga porque el diodo 2 va a estar bien. Y en el siguiente pulso positivo, nuevamente el capacitor C2 vuelve a cargarse a 2 veces B máximo, manteniendo el valor de 2 veces B máximo entre sus terminales. ¿Alguna observación, jóvenes, acá? Ese sería el funcionamiento del doblador de voltaje. Este circuito se tiene que entender porque luego este procedimiento
procedimiento se va a repetir muchas veces en el triplicador y en el cuatriplicador. No se entiende este análisis inicial, lamentablemente no van a poder realizar el análisis de los otros. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Yo sabía que los capacitadores en polaridad, en caso que nos está mostrando, ¿cuál sería la polaridad? Si invertimos la polaridad de polvo, yo ya no entiendo. Gracias por la pregunta. Se tienen dos tipos de capacitores, ¿no? Cerámico y electrolito. Y su simbología es cerámico y electrolito. El cerámico se considera que no tiene polaridad, pero cuando se conecta a un voltaje continuo, almacenar energía con cierta polaridad. Digamos que armo este circuito, entonces esta resistencia solo sirve de limitadora, entonces el voltaje vamos a tener aquí más o menos cero. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se dice que el capacitor cerámico no tiene polaridad, pero se va a cargar con un voltaje con una determinada polaridad, y esta fuente de tensión B lo invertimos, entonces la polaridad también va a cambiar. Eso primero. El capacitor electrolítico sí tiene polaridad, pero esa polaridad se considera solo para voltajes para los cuales está diseñado el capacitor electrolítico. En este caso, la polaridad positiva sería esta y esta sería la polaridad negativa. Para voltajes pequeños, incluso el capacitor electrolítico, en los capacitores electrolíticos su polaridad no se puede obviar. Solo para el voltaje nominal, para el que está diseñado, entonces ahí se considera técnicamente. Entonces, jóvenes, en el circuito podemos utilizar capacitores cerámicos, solo que los capacitores cerámicos son de bajo valor. Ahora, si utilizan capacitores electrolíticos, tienen que considerar las polaridades de las caídas de tensión en el circuito. ¿Qué es lo que estamos indicando? Como sé que la caída de tensión siempre va a ser para el capacitor 1 menos más y para el capacitor 2 menos más también, y voy a utilizar capacitores electrolíticos, entonces el circuito tendría que ser de la siguiente forma. Entonces es positivo, negativo, esta sería C1, estaría claro tal vez, aclarada la idea de en la consulta de su compañero. Entonces, si voy a utilizar capacitor electrolítico, tengo que considerar las caídas de tensión, entonces así lo conectaría. Pero si voy a utilizar capacitor cerámico, no considero la polaridad, dependiendo del tipo de capacitor que necesito. Que hay que considerar que los capacitores electrolíticos existen de altos valores, entonces van a almacenar más. Su tiempo de almacenaje de carga es más lento, pero almacenan más carga que los capacitores electrolíticos. Entonces, dependiendo de la aplicación que le voy a dar, ¿alguna consulta más, jóvenes? Jóvenes, señoritas, las señoritas también pueden participar. Cuando hago referencia a jóvenes, todos ustedes van a disculpar, varones y mujeres, ¿no? Ya, entonces podemos analizar el triplicador de voltaje. Entonces, el triplicador de voltaje tiene el siguiente esquema. Estoy copiando por si acaso, porque no quiero dibujar, perder el tiempo dibujando. Pues, nuevamente voy a iniciar, es el mismo circuito hasta cierta parte, la parte de color azul, donde se tiene el capacitor 1, diodo 1, capacitor 2, diodo 2. A continuación se adiciona un módulo más, donde se tiene un capacitor en serie con un diodo, que reflejaría la primera parte, ¿no? Esta partecita se vuelve a adicionar. Para el cuatriplicador, la segunda parte de C2 y diodo 2 más se va a volver a adicionar. Y así se puede hacer quintuplicador, multiplicar el voltaje por 6, por 7, por 8, incluso por 1000. En los televisores anteriores se tenía un circuito parecido a esto en el playback para multiplicar el voltaje al orden de los kilovolts, considerando el voltaje de entrada. Entonces, con esos valores de voltaje de los orden de los kilovoltios, los tubos de rayos catódicos funcionan. Entonces, existen aplicaciones de este tipo de circuito. Ustedes pueden subir hasta el rango de los kilovolts, solo que la corriente es muy baja. Eso ya es tema técnico. Entonces, analizaremos a ver qué sucede en mi circuito cuando considero copias resultado. Voy a deshacer, analizar que si quiero perder el tiempo, jóvenes. Entonces digo, me copiaré nuevamente. Así tengo mi circuito. Una vez, otra vez. Que voy a analizar 3 veces. Una vez más, no quiero estar dibujando 3 veces. Entonces, ese sería mi esquema. A continuación analizaremos el circuito. Veremos qué sucede cuando tenemos un voltaje negativo en primera instancia. Quiere decir menos, más. Siempre en el análisis inicial, jóvenes, consideren que los capacitores están descargados, o sea, el voltaje entre sus terminales es cero. Entonces, para el primer pulso negativo, el sentido de circulación de la corriente sería esta, siguiendo el procedimiento que hemos desarrollado, y la caída de tensión sería más menos en el diodo 1 y aquí más menos en el capacitor. Para el modelo de diodo ideal, el diodo 1 es un cortocircuito. Se anula la parte del circuito que está a la derecha del diodo 1, porque cortocircuito. El capacitor C1
C1 carga al valor de B max. Ahora, en el intervalo de tiempo, cuando el voltaje se vuelve positivo, hay que considerar que el capacitor está cargado ya a un valor B máximo. Ahora cambia la polaridad de BI. En esa condición existiría circulación de corriente, sería así, en ese sentido, porque parte del polo positivo y regresa al polo negativo, generando caídas de tensión más menos. El diodo 2 para el modelo de diodo ideal es un circuito, es un cortocircuito, y el diodo 1 es un circuito abierto, abre esa parte del circuito. Entonces, en esa condición, la suma por Kirchhoff, la suma de B máximo y BI se aplica al capacitor C2. Pues aquí vamos a tener un voltaje más menos igual a 2 veces B max. Cuando BI es máximo, se van a sumar esos dos valores. Ahora, a continuación, ¿qué pasa si tenemos el siguiente pulso negativo? ¿Qué quiere decir? Y el voltaje de entrada ahora es con esta polaridad. Consideremos que tenemos aquí una carga de más menos B máximo y aquí más menos 2 veces B max. En esta condición, jóvenes, el diodo, la circulación de corriente para el diodo 1 sería al igual que en el primer caso, cuando llegaba el pulso negativo, generando una caída de tensión más medio. El diodo 1 se vuelve a cortocircuitar. Entonces el capacitor 1 vuelve a cargarse a más menos B max. Esa parte elimina la señal de entrada. Ahora, ¿qué pasa con el diodo 2? El capacitor C2 ya tiene una carga que es igual a 2 veces B max. Entonces este capacitor se comporta como una fuente de tensión. Como el diodo 1 se ha cortocircuitado, entonces estos dos puntos ya son comunes. A y B ya son comunes, está cortocircuitado. Entonces el potencial negativo del capacitor C2 está en B también. La corriente sí circularía en el siguiente sentido y así, generando caídas de tensión en el diodo 2 más menos, en el diodo 1 más menos. El diodo 2 con esa polaridad es un circuito, con esa caída de tensión para el modelo de diodo ideal es un circuito abierto. El diodo 3 sería un cortocircuito porque está polarizado directamente. En esa condición, el capacitor C3 se carga a un voltaje igual al voltaje del capacitor E2. Lo pueden observar, como A y B son ya puntos cortocircuitados, entonces el capacitor C2 se pone en paralelo con C3. Entonces la caída de tensión que vamos a obtener sería más menos 2 veces B max. Esa sería la caída de tensión. Lo voy a bajar un poquito más abajo con fines didácticos. Entonces ahora el voltaje de salida se obtiene entre los capacitores C1 y C2. El voltaje de salida BO se obtiene entre estos dos terminales. Va a ser BO y sería más menos BO igual a 2 veces P2. 3 veces BO más. Porque se conectan en serie ahí C1 y C3. Entonces ahí tenemos el voltaje de salida va a ser igual al triple del valor del voltaje de entrada. Entonces esto es B máximo, ¿no? Quiero aclarar, 3 veces B máximo. Entonces, jóvenes, ese sería el funcionamiento del triplicador de voltaje. El voltaje de salida se obtiene en los terminales de C3, C1 y C3. Se tiene 3 veces el valor. ¿Alguna observación, jóvenes? Como pueden observar, se repite el proceso del diodo, del poblador de voltaje. A continuación, vamos a observar el funcionamiento del cuatriplicador de tensión. Ese es el circuito y ya, recuerden el punto inicial de partida, hemos dicho, aquí, ¿no? En este caso está preguntando, ¿no? Supuestamente los capacitores están descargados al inicio y en esa condición empieza a funcionar el circuito. Entonces, no sabemos nada acerca de la carga de C2 y C3, digamos ahí, están descargados. Desconectan de la fuente de alimentación una media hora o 10 minutos, 5 minutos y los capacitores se van a descargar, porque supuestamente este circuito va a estar conectado a una carga que está alimentando. Entonces, en el caso inicial no tienen carga los capacitores 2 y capacitores 3. Ahora, si aquí se repiten el análisis, si vuelven del negativo al positivo, van a observar que si aquí diríamos ¿qué pasa si BI es positivo? Lo que va a pasar es que el capacitor 2 se va a volver a cargar al valor de 2 veces P max, y si llega el pulso negativo después van a cargarse C1 y C3. En el positivo se va a cargar C2 nuevamente, y así el ciclo se va a ir repitiendo. ¿Está aclarada la duda? Ahora volveremos a repetir todo el análisis que hemos realizado, pero 4 veces para este circuito, y vamos a ver el funcionamiento del
cuatriplicador también acá y del doblador. Entonces, como pueden observar, jóvenes, en este circuito, teníamos acá el circuito del doblador. Ese era el circuito del doblador. Adicionamos esta etapa más, que es similar a la etapa de C1 y D1, y generamos el triplicador. Ahora, si adicionamos la etapa de C2 y D2, nuevamente ya vamos a conseguir el cuatriplicador. Si quisiéramos construir un circuito que multiplique 5 veces, entonces esto hay que traer nuevamente aquí, hay que volver a dibujar. Si queremos que sea un circuito que multiplique 6 veces, entonces esta parte hay que volver a repetir, y así sucesivamente. Podemos realizar un circuito que multiplique 1000 veces, si desearíamos que ese fuera el objeto de estudio. Entonces, eso solo con fines didácticos. Ese es el circuito del cuatriplicador, y con esto vamos a terminar el análisis de la clase de hoy, jóvenes. Rápidamente, los circuitos, y la clase que viene vamos a realizar el análisis de diodos N. La clase es importante. Entonces, me voy a copiar nuevamente ese circuito muchas veces, una vez, otra vez, otra vez. Entonces, iniciaremos el análisis, y aquí debería de quedar claro ya todos los conceptos que hemos desarrollado. Decimos que para el pulso negativo, entonces voltaje de entrada es más menos 20. Lo voy a hacer rápido, para que no abusen, ya deben tener A. Entonces, la corriente circularía en este sentido, generando caídas de tensión, más menos, más menos. Entonces, el diodo 1 es un cortocircuito, y el resto del circuito no consideramos porque no están cargados los capacitores todavía. Posteriormente vamos a ir considerando, y este capacitor se cargaría al valor de D más. ¿Qué pasa si llega el pulso positivo? Entonces vamos a tener un voltaje más menos, pero aquí ya tenemos una carga más menos D máximo. Entonces la circulación de corriente, si existiera, siempre sale del polo positivo y vuelve al polo negativo, y también ese sería el sentido de corriente, generando caídas de tensión más menos, más. Con esas polaridades, el diodo que se polariza en directa es el diodo 2, ¿sí? El diodo 1 se abre porque está polarizado en inversa, ¿sí? Entonces, en esa condición, el capacitor C2 se va a cargar al valor de 2 veces E max. Teníamos BI, la polaridad sería más menos 2 veces E max. Ahora, ¿qué pasa si llega el siguiente pulso negativo? Tenemos acá menos más EI, pero este capacitor ya está cargado a más menos E máximo, y este capacitor está cargado a más menos 2 veces E max. En esa condición, ahora hay que observar qué es lo que sucede con la el sentido de circulación de las corrientes en mis diodos y las caídas de tensión. Entonces, para el diodo 1, la circulación de corriente sería en este sentido. Entonces, generaríamos una caída de tensión más menos. El diodo 1 estaría polarizado en directa y sería un cortocircuito. En esta condición, el capacitor C1 vuelve a cargarse a B max. Si ha perdido algo de carga, se vuelve a cargar. Ahora, como los puntos A y B, aquí le voy a decir A y B, se han cortocircuitado, considerando aquello, el capacitor C2 se comporta como una fuente de tensión, y la circulación de corriente, si existiría, sería de abajo hacia arriba, generando caídas de tensión en el diodo 1 con esa polaridad y en el diodo 2 con esta polaridad. Entonces, si pueden observar, el diodo 3 va a estar ahora polarizado en directa porque el ánodo es más positivo que el cátodo, y el diodo 2 va a estar polarizado en inversa. Para el modelo de diodo ideal se comporta como un circuito abierto. En esa condición, como pueden observar, el capacitor C3 se pone en paralelo con C2, generando una caída de tensión más menos 2 veces E max. Ahora sí, tal vez vamos a aclarar el concepto de su compañero. ¿Qué sucede si llega el siguiente pulso positivo? Para el siguiente pulso positivo, más menos DI, el sentido de, recuerden las cargas de los capacitores, aquí tendríamos más menos D máximo, más menos 2 veces D máximo, más menos 2 veces D máximo. Ahora, en esta condición inicial, el sentido de circulación de corriente para el diodo 1 y diodo 2, para el diodo 1 y diodo 2, si existiría circulación de corriente, circularía así. Entonces, en esa condición, el diodo, las polaridades de las caídas de tensión serían más menos, el diodo 2 se comporta como un cortocircuito, y el diodo 1 como un circuito abierto. Entonces, en esa condición, el capacitor C2 se vuelve a conectar con el capacitor C3 en paralelo, que comportaría nuevamente el diodo 3 como un cortocircuito. Mi circuito no se ha copiado correctamente, lo voy a arreglar, jóvenes, aquí, disculpad, no copia, ha habido algún problema. Entonces, en esa condición, jóvenes, nuevamente el capacitor C2 se carga al valor de máximo, y ahora los puntos comunes serían los puntos C
CD, le voy a decir acá el color negro, esos puntos se han cortocircuitado ahora, y para los diodos 3 y diodo 4 el capacitor C3 se comporta como una fuente de tensión y la circulación de corriente, si existiría, sería en este sentido. Tendríamos caídas de tensión más menos, más menos. Entonces con esa caída de tensión el diodo 4 se comporta como un cortocircuito y el diodo 3 como un circuito abierto. En esa condición, si observan, C3 se pone en paralelo con C4, generando una caída de tensión más menos 2 veces más. Sería el voltaje, y ahora el voltaje de salida se va a obtener en C2 y C4. Voltaje de salida vamos a obtenerlo acá, EO va a ser igual a 4 veces más. Entonces mi voltaje de salida, como hemos indicado, lo obtenemos entre C2 y C4 y obtenemos el voltaje multiplicado por 4. Sería el funcionamiento del cuatriplicador de voltaje. En el examen yo puedo poner un circuito que multiplica 8 veces o 7 veces y les voy a pedir determine el voltaje de salida entre ciertos capacitores y ustedes tendrían que determinar. ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Entiende? Cuando dijo paralelo, C3 y C4, lo voy a dibujar nuevamente, ¿ya? En esa condición, en el último circuito, ¿no ven? Entonces voy a considerar los puntos C y el punto D. Siempre pregunten nomás, joven. Entonces tendría aquí el capacitor C3. Como el capacitor, el diodo 4 es un cortocircuito, lo voy a dibujar, y el diodo 3 se ha abierto. Entonces aquí tendría, gomita, capacitor he dibujado mal, nuevamente mal. Este sería C4. Observan, este es un cortocircuito. Y ahora voy a considerar, si he considerado acá CD, el punto E más o menos. Considerando E y el punto F a la mitad de CD, esos dos capacitores están en paralelo. Y el voltaje más menos 2 veces B máximo aparecerá aquí. Más menos 2 veces B. ¿Estaría aclarada la duda? ¿Alguna consulta más hoy? Voy a dejar de grabar mi clase.